Mi novio me dijo que soy demasiado fea como para preocuparme por si me engaña. Patrick estaba restregándose contra el trasero de una chica rubia justo frente a mí en el club el sábado pasado, mirándome fijamente a los ojos como un psicópata que quería que lo viera humillarme públicamente. Estoy aquí escribiendo esto y sigo tan furiosa que apenas puedo pensar con claridad. Ese hombre me miró directo a los ojos mientras tenía sus manos por todo el cuerpo de esa chica y dijo lo más repugnante que he escuchado salir de la boca de alguien. Pero déjenme retroceder un segundo, porque sé que muchos estarán pensando, ¿por qué demonios estabas ahí? Patrick y yo llevábamos 9 meses juntos y sí, antes de que lo digan en los comentarios, sé que no es tanto tiempo, pero para mí se sentía serio. Nos mudamos juntos después de 4 meses porque su contrato de alquiler se acababa, y fui lo suficientemente ingenua como para pensar que eso significaba algo cuando él lo sugirió. Mis padres viven a unas 2 horas de aquí. Me mudé para estudiar en la universidad y me quedé después de graduarme. Patrick gana bien, siempre presume de tener su vida en orden comparado con otros chicos de nuestra edad. Él tiene 26, yo 24, y le encanta recordarme que tiene más experiencia en la vida. Primera bandera roja que ignoré como una tonta. Así que el sábado pasado, Patrick decidió que saldríamos con sus compañeros de trabajo para celebrar una gran venta que había cerrado. Debí sospechar que algo raro pasaba porque tardó muchísimo en arreglarse, se cambió de camisa 3 veces y se echó mucho más perfume de lo normal. Cuando le pregunté si me veía bien con mi vestido negro, solo se encogió de hombros y dijo que estaba bien, lo cual no es raro porque Patrick nunca me hace cumplidos a menos que quiera algo. Llegamos al club y su actitud cambió por completo. Empezó a pedir tragos para todos, actuando como si fuera el rey del lugar, y soltando comentarios sobre cómo todas las chicas estaban vestidas como si realmente se esforzaran. Cada vez que venía una mesera, él era todo sonrisas y encantó, preguntando cómo iba su noche, súper amable, con ellas. A mí apenas me dirigía la palabra. 1 hora después, estaba junto a nuestra mesa hablando con Cynthia, una compañera de su trabajo, cuando Patrick se acercó por detrás a una chica rubia en la barra. Ella llevaba un diminuto vestido plateado y, sí, era hermosa. No voy a mentir. Pero lo que pasó después fue tan calculado y cruel que aún no puedo creerlo. Patrick empezó a bailar con ella, lo cual, bueno, no estábamos pegados todo el tiempo. Pero se posicionó justo para que yo pudiera ver todo. Y juro que lo planeó, porque no dejaba de mirarme mientras se restregaba contra ella. Sus manos estaban en su cintura, luego más abajo, y ella se movía con él, claramente disfrutándolo. La música estaba fuerte, pero no tanto como para que no pudiera escucharlo cuando se acercó a su oído y le dijo algo que la hizo reír a carcajadas. Luego me miró directamente y articuló con los labios, esto es lo que parece una mujer de verdad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Cynthia también lo vio, porque me agarró del brazo y me dijo, deberíamos salir a tomar aire. Pero no pude moverme. Me quedé ahí, viendo cómo mi novio de 9 meses me humillaba públicamente de la forma más cruel posible. Y lo peor estaba por venir. Después de unos 10 minutos de ese espectáculo, las amigas de la chica vinieron y se la llevaron a bailar a otro lado. Patrick volvió a nuestra mesa como si nada, pidió otro trago, y cuando intenté hablar con él en privado, se rió y dijo que estaba exagerando. Le dije que lo que hizo era inaceptable y que quería irme. Patrick me miró como si hubiera dicho la estupidez más grande del mundo y soltó, y cito, bebé, eres demasiado fea como para que me preocupe por engañarte. Solo estaba bailando. Toda la mesa quedó en silencio. Cynthia literalmente soltó un Dios, y su amigo Raymond murmuró, eso fue cruel. Y Patrick solo se quedó ahí, sonriendo como si hubiera hecho una broma genial. Estaba tan en shock que no pude responder al principio. Luego me invadió la rabia y le dije que debía disculparse de inmediato o me iría sin él. Patrick dio un largo sorbo a su cerveza, miró a todos los que nos observaban y dijo, deberías agradecerme todos los días que siquiera te toque. Mira a tu alrededor y dime si compites con alguna de estas chicas. En ese momento, ya estaba harta. Agarré mi bolso y me dirigí a la salida. Pero Patrick me alcanzó y me agarró de la muñeca. Me dijo que si me iba ahora, solo estaría demostrando su punto de que soy dramática e insegura. Dijo que la chica de la barra estaba mirando y que lo estaba avergonzando al hacer una escena. Y entonces hizo algo que jamás olvidaré. Volvió con la chica rubia, que estaba con sus amigas, y la trajo hasta mí. Me presentó como su novia y le dijo que yo estaba molesta por su baile. La chica se veía incómoda y dijo que no sabía que él tenía novia ahí.
Patrick me dijo que le pidiera disculpas por hacerla sentir mal, porque solo se estaba divirtiendo y no merecía verse envuelta en mis inseguridades. Se quedó ahí esperando que yo me disculpara con esa chica por estar molesta porque mi novio se restregó contra ella justo frente a mí. Miré a la chica, que parecía buena persona y claramente no tenía idea del tipo de psicópata con el que había estado bailando, y lo hice. Me disculpé. Le dije que no era su culpa y que sentía la incomodidad. Ella fue amable y dijo que esperaba que resolviéramos las cosas, luego se fue rápido con sus amigas. Patrick actuó como si acabara de lograr la paz mundial. Me rodeó con el brazo y dijo, ¿ves? No fue tan difícil. Ahora disfrutemos la noche. Pero yo ya no podía fingir que todo estaba bien. Le dije que iba a pedir un Uber y me iba a casa. Patrick dijo que estaba bien, pero que estaba exagerando y haciendo que nuestra relación se volviera rara por nada. Dijo que hablaríamos cuando me calmara y pudiera tener una conversación adulta. El viaje en Uber fueron 20 minutos en los que lloré en el asiento trasero, repasando todo lo que había pasado. No podía dejar de pensar en cómo lo planeó, cómo se posicionó para que yo lo viera, cómo trajo a esa chica para obligarme a disculparme. Era como si quisiera destruirme frente a todos. Llegué a casa y me senté en el sofá esperando que volviera para hablarlo de verdad. Patrick llegó a las 3 de la mañana, borracho, y actuó como si yo estuviera loca por seguir despierta. Dijo que hablaríamos en la mañana, cuando yo no estuviera emocional. El domingo por la mañana, Patrick se levantó, se hizo café y se sentó como si nada hubiera pasado. Cuando mencioné lo del sábado, suspiró como si lo estuviera molestando con una tontería. Dijo que sentía que me hubiera molestado, pero que debía entender la diferencia entre bailar y engañar. Que si no podía lidiar con que hablara con otras mujeres, entonces no era lo suficientemente madura para una relación seria. Le dije que no se trataba de hablar con mujeres. Se trataba de restregarse contra alguien mientras me decía que soy demasiado fea para que me engañe. Patrick puso los ojos en blanco y dijo que estaba intentando darme un cumplido al decirme que no tenía que preocuparme por otras mujeres. Dijo que la mayoría de los chicos nunca le dirían eso a sus novias porque podría herir sus sentimientos, pero que él me respetaba lo suficiente como para ser honesto. Le pregunté cómo decirme que soy fea podía ser un cumplido, y dijo que estaba tergiversando sus palabras. Dijo que lo que quería decir era que me eligió por quien soy, no solo por mi apariencia, y que debería valorar tener un novio que aprecia la personalidad por encima de lo superficial. Dijo que la chica del club probablemente era aburrida y que prefería estar con alguien real, como yo. Este hombre realmente se sentó ahí tratando de convencerme de que humillarme públicamente era, en realidad, una muestra de que era un buen novio. Le dije que, aunque eso fuera lo que quiso decir, lo cual no creo ni por un segundo, hacerme disculparme con esa chica fue completamente inaceptable. Patrick dijo que yo había hecho que la situación fuera incómoda para todos y que disculparse era lo maduro. Dijo que eso demostraba que podía asumir la responsabilidad de mis actos en lugar de hacerme la víctima todo el tiempo. Patrick seguía diciendo que estaba haciendo todo sobre mí, cuando él solo quería divertirse con sus amigos. Me dijo que si no podía manejar salir juntos sin ponerme celosa y posesiva, tal vez deberíamos reconsiderar algunas cosas. Cada vez que mencionaba algo específico que él dijo o hizo, Patrick decía que lo estaba recordando mal o que era demasiado sensible. Al final de la conversación, de alguna manera logró darle la vuelta a todo y hacer que yo fuera el problema. Dijo que me perdonaría por avergonzarlo en el club si prometía trabajar en mis problemas de celos. Sugirió que tal vez debería hablar con alguien sobre por qué me siento tan insegura cuando él interactúa con otras mujeres. Yo solo lo miraba. Este hombre pasó 2 horas manipulándome para hacerme creer que estaba loca por estar molesta por lo que pasó. Le dije que necesitaba espacio para pensar en todo y que tal vez debería quedarse unos días en casa de su amigo loser. Patrick se rió y dijo que estaba siendo dramática otra vez, pero que si necesitaba tiempo para calmarme, podía arreglárselas para quedarse en otro lugar. Empacó una maleta como si me estuviera haciendo un gran favor y dijo que esperaba que estuviera lista para tener una conversación racional cuando regresara. Eso fue hace 4 días y no he sabido nada de él desde entonces. Ni llamadas, ni mensajes, nada. He estado repasando todo lo que pasó y sigo encontrando cosas que me enfurecen aún más. Como el hecho de que se aseguró de que sus compañeros de trabajo vieran todo. Como trajo a esa chica solo para humillarme más. Como pasó el domingo actuando como si yo estuviera loca por estar molesta. Pero lo que realmente me carcome es pensar en lo que su ex pudo haber vivido, y si ya ha hecho este tipo de cosas antes. Me encontré preguntándome si así es Patrick,
o si hay algo en mí que lo hace pensar que puede tratarme como basura. Llamé a mi mejor amiga Hallie ayer y le conté todo. Estaba furiosa y me dijo que empacara sus cosas y las dejara afuera. Dijo que ningún hombre decente humillaría a su novia en público de esa manera, y que hacerme disculparme con la otra chica fue abuso psicológico. Primera actualización. Pensé que lo del club había sido lo peor, pero Patrick volvió ayer y descubrí mucho más sobre la clase de persona con la que he estado viviendo los últimos 5 meses. Primero, gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Patrick apareció en el departamento como si nada hubiera pasado. Entró con su maleta y empezó a guardar su ropa en el cajón como si hubiera estado en un viaje de negocios casual, en lugar de desaparecer 4 días después de humillarme públicamente. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché su llave en la puerta. Y honestamente, no estaba lista para la conversación que necesitábamos tener. Pero verlo entrar así me hizo enojar otra vez. Le pregunté dónde demonios había estado y por qué no me había llamado ni enviado un mensaje desde el domingo. Patrick me miró como si yo fuera la irracional y dijo que me había dicho que se quedaría en casa de Loser para darme espacio. Dijo que pensó que necesitaba tiempo para reflexionar sobre mi reacción en el club y controlar mis emociones. La forma en que dijo, emociones, sonó como si hubiera tenido una crisis mental, en lugar de una reacción humana normal ante ser tratada como basura. Le dije que necesitábamos hablar sobre lo del sábado porque había pasado 4 días pensando en eso y estaba aún más molesta. Patrick suspiró y dijo que esperaba que hubiera usado ese tiempo para ganar perspectiva, pero que estaba dispuesto a hablar si yo podía ser racional. Esa palabra me hizo explotar. Le pregunté qué tenía de irracional estar herida porque tu novio se restriega contra otra chica mientras te dice que eres demasiado fea para que te engañe. Patrick dijo que ya estaba empezando mal, exagerando lo que pasó y poniéndole palabras en la boca. Entonces empezamos una discusión enorme en la que Patrick insistía en que yo recordaba todo mal o sacaba las cosas de contexto. Cada cosa específica que mencionaba, él tenía una explicación para decir que no fue como yo pensaba. Cuando mencioné que me hizo disculparme con esa chica, dijo que yo lo había hecho porque me di cuenta de que estaba siendo injusta con ella. Cuando mencioné que dijo que era demasiado fea para preocuparme, dijo que estaba tergiversando un cumplido y convirtiéndolo en un insulto. Pero aquí viene lo interesante. Durante esa discusión, Patrick dijo algo que me hizo darme cuenta de que ha estado jugando conmigo mentalmente durante meses. Dijo que tengo un patrón de molestarme por cosas insignificantes y que tal vez debería pensar por qué soy tan insegura en nuestra relación. Le pregunté qué quería decir con patrón, y Patrick empezó a enumerar momentos en los que, según él, yo había reaccionado exageradamente. Como cuando me puse rara porque habló de su compañera Mali, que es atractiva. O cuando hice un escándalo porque comentó en las fotos de una chica en Instagram. O cuando me puse celosa porque mencionó que fue a almorzar con su amiga Chelsea. Lo curioso es que apenas recordaba esos momentos porque en su momento parecían insignificantes. Pero Patrick los recordaba todos y había estado llevando un registro de mi comportamiento celoso durante meses. Dijo que era preocupante que yo no pudiera ver ese patrón por mí misma y que tal vez necesitaba trabajar en mi autoestima. Mientras enumeraba todo eso, me di cuenta de que Patrick me ha estado poniendo a prueba todo este tiempo. Todos esos comentarios sobre otras mujeres, todas esas veces que mencionaba lo atractiva que era a alguien o lo bien que la pasaba con sus amigas, lo hacía para ver cómo reaccionaba. Y luego usaba mis reacciones como prueba de que yo era el problema. Le dije que sentía como si hubiera estado tratando deliberadamente de ponerme celosa y luego me criticaba por sentir exactamente lo que él quería provocar. Patrick dijo que eso era ridículo, que él solo era una persona extrovertida que se lleva bien con las mujeres. Dijo que si yo tenía un problema con que él tuviera amigas o notara cuando alguien era atractiva, ese era mi problema. Patrick nunca reconoció que lo que hizo en el club estuvo mal. En cambio, convirtió todo en un análisis de mis supuestos defectos de carácter y cómo mis celos estaban dañando nuestra relación. Al final de la conversación, Patrick sugirió que tal vez me vendría bien hablar con alguien sobre mis problemas de inseguridad. Dijo que me amaba y que quería que funcionáramos, pero que yo debía asumir la responsabilidad por mis problemas como pareja. Según él, las relaciones requieren confianza, y si yo no podía confiar en que él interactúe con otras mujeres sin ponerme posesiva, entonces teníamos problemas más grandes que una simple noche en el club. Esa noche me fui a dormir sintiéndome confundida y frustrada. Patrick tiene esa habilidad de hacer que todo suene razonable cuando lo dice, pero había algo en toda la conversación que no me cuadraba. No podía dejar de pensar en cómo había planeado todo lo del club, cómo se posicionó para que yo lo viera,
como trajo a esa chica solo para humillarme más. El miércoles por la mañana me desperté aún con esa sensación de incomodidad. Patrick ya estaba despierto preparando café y actuaba como si nuestra conversación de la noche anterior hubiera resuelto todo. Estaba de buen humor, cariñoso, hablando de planes para el fin de semana como si nada hubiera pasado. Pero entonces ocurrió algo extraño mientras él se duchaba. Su teléfono estaba cargando en la mesa de noche y no dejaba de vibrar con notificaciones. Normalmente nunca revisaría su celular, pero después de todo lo que había pasado, sentí curiosidad por saber quién le escribía tan temprano. Lo tomé y vi un montón de notificaciones de Instagram y mensajes de texto. El teléfono estaba bloqueado, claro, pero podía ver los avances de algunos mensajes en la pantalla. Había varios de personas que no reconocía, incluyendo mensajes de chicas que decían cosas como, me divertí anoche, y, gracias por el trago. Se me cayó el alma al ver un mensaje de alguien llamada Brianna que decía, ella no tiene idea jajaja. Me quedé mirando ese mensaje como 30 segundos, tratando de entender qué significaba y quién era esa Brianna. Cuando Patrick salió de la ducha, le pregunté quién le estaba escribiendo tan temprano. Dijo que probablemente era trabajo o notificaciones de redes sociales. Mencioné el mensaje de Brianna y le pregunté si era alguien que yo debía conocer. Su actitud cambió de inmediato. Se puso a la defensiva y me preguntó por qué estaba mirando su teléfono. Le dije que no estaba espiando, solo que vibraba sin parar y vi los avances en la pantalla. Patrick dijo que Brianna era solo una amiga de la universidad y que el mensaje seguramente era una broma interna, pero la forma en que lo dijo no me convenció. Agarró su celular, lo desbloqueó rápido y se giró para revisar los mensajes sin que yo pudiera ver. Cuando le pregunté de qué era la broma, dijo que no se acordaba y que no era importante. El resto del miércoles fue tenso. Patrick estuvo más tiempo en el celular de lo normal y lo mantenía alejado de mí mientras escribía. Cada vez que intentaba retomar nuestra conversación del martes o preguntarle más sobre lo del club, cambiaba de tema o decía que ya habíamos hablado suficiente. Para el miércoles por la noche, sentía que me estaba volviendo loca. Patrick actuaba como si todo estuviera bien mientras yo seguía procesando lo de su lista de comportamientos celosos y esa misteriosa Brianna. Decidí llamar otra vez a mi amiga Hallie para hablar de todo. Hallie escuchó toda la conversación que tuve con Patrick y estaba aún más furiosa que antes. Me dijo que sonaba como si Patrick me estuviera manipulando emocionalmente, y que llevar un registro de mis reacciones para ponerme a prueba era súper tóxico. Dijo que los novios normales no provocan celos deliberadamente y luego culpan a sus parejas por sentirse celosas. Pero luego Hallie dijo algo que me dejó pensando. Me preguntó si alguna vez había revisado lo que Patrick publicaba en redes sociales sobre mí o sobre otras mujeres. Me di cuenta de que nunca había prestado atención a lo que él subía, porque no uso mucho Instagram ni Facebook. Hallie me sugirió que revisara sus perfiles para ver si había señales que me había perdido. Me dijo, a veces los chicos revelan lo que realmente piensan sobre sus novias en lo que publican o comentan. El jueves por la mañana, mientras Patrick aún dormía, decidí revisar su Instagram. Nunca había hecho scroll en su perfil, pero lo que encontré me revolvió el estómago. Su Instagram estaba lleno de fotos con mujeres atractivas. Muchas fotos grupales de fiestas y eventos del trabajo donde él siempre aparecía junto a las chicas más guapas. Fotos del gimnasio donde claramente posaba para la cámara. Imágenes en bares y clubes a los que ni siquiera sabía que había ido. Pero lo que más me molestó fueron sus comentarios en las fotos de otras mujeres. Patrick comentaba constantemente en las publicaciones de sus amigas con cosas como, hermosa como siempre, emojis de fuego, y frases tipo, uff, qué guapa. Era mucho más activo en los posts de esas mujeres que en los míos. Revisé meses de publicaciones y me di cuenta de que Patrick solo había subido unas pocas fotos donde yo aparecía. Y en la mayoría, apenas se me veía o salía mal comparada con los demás. Mientras tanto, tenía decenas de fotos destacando a otras mujeres o a él mismo como si estuviera soltero. Lo peor fue leer sus comentarios y ver lo coquetón que era con tantas chicas. Patrick no paraba de elogiar la apariencia de otras mujeres. Mientras que nunca había comentado nada remotamente romántico o bonito en mis escasas apariciones en sus redes. Estaba ahí, viendo meses de evidencia de que Patrick no me respetaba ni valoraba nuestra relación, al menos no públicamente. Su Instagram hacía parecer que estaba soltero o como mucho saliendo casualmente con alguien. No había ninguna señal de que estuviera en una relación seria con alguien a quien amara y respetara. Justo mientras revisaba más de sus comentarios, apareció una notificación de mensaje directo en mi celular.
Era de su amigo Loser, el mismo Loser en cuya casa Patrick supuestamente había estado toda la semana. El mensaje decía: «Oye, ¿podemos hablar? Creo que hay cosas sobre Patrick que deberías saber». Le respondí que sí, que quería hablar. Me preguntó si podíamos vernos en persona porque lo que tenía que decir era demasiado importante para escribirlo. Acordamos encontrarnos mientras Patrick estaba en el gimnasio. Pasé toda la mañana nerviosa como nunca, pero también con la esperanza de que por fin alguien me diera claridad sobre lo que estaba viviendo. La reunión con Loser será en unas horas, y honestamente, estoy aterrada, pero también aliviada de que alguien más pueda tener respuestas sobre el comportamiento de Patrick. Por todo lo que encontré en sus redes y la forma en que ha actuado desde que volvió, empiezo a pensar que lo del club fue solo la punta del iceberg. Les contaré más después de hablar con Loser. Segunda actualización, chicas. Estoy temblando mientras escribo esto y ni siquiera sé por dónde empezar. Me reuní con Loser y ustedes tenían razón, Patrick es un completo psicópata. Pero es mucho peor de lo que imaginaba. Nos encontramos el jueves por la tarde, mientras Patrick supuestamente estaba en el gimnasio. Estaba nerviosa como nunca, porque una parte de mí aún pensaba que tal vez estaba exagerando y que Loser me diría que Patrick solo era un tipo malentendido. Loser ya estaba ahí cuando llegué, y se veía realmente incómodo, como si estuviera genuinamente estresado por lo que estaba a punto de contarme. Me preguntó si quería tomar un café primero, pero yo estaba demasiado ansiosa para esperar. Me senté y le pedí que me dijera qué estaba pasando. Loser empezó diciendo que llevaba semanas debatiéndose sobre si debía contarme todo esto. Pero después de lo que pasó en el club el sábado, ya no podía quedarse callado. Dijo que se sentía responsable porque había estado permitiendo el comportamiento de Patrick al no hablar antes. Y entonces me soltó algo que me hizo sentir que el estómago se me caía al suelo. Patrick había estado planeando lo del club durante más de una semana. Literalmente lo había planeado. Le había contado a Loser y a otros amigos que quería ponerme en mi lugar, porque, según él, yo me estaba poniendo demasiado cómoda en la relación y necesitaba recordar dónde estaba parada. Le pregunté a Loser qué demonios significaba eso, y me dijo que Patrick llevaba meses quejándose de mí. Al parecer, pensaba que yo era demasiado pegajosa y posesiva, y que necesitaba que me bajaran los humos. Lo que pasó en el club con esa chica rubia no fue un momento espontáneo de falta de respeto. Fue un plan calculado para humillarme frente a todos. Loser dijo que Patrick había elegido ese club específicamente porque sabía que habría mujeres atractivas. Incluso había ido el fin de semana anterior para estudiar el lugar y planear cómo iba a ejecutar todo. Le dijo a sus amigos que quería que yo lo viera con alguien que, si parecía novia de verdad, para que entendiera la diferencia. Yo estaba ahí, tratando de procesar todo eso, y Loser seguía hablando. Me dijo que Patrick llevaba meses hablando de mí con sus amigos, no como alguien a quien amaba y respetaba, sino como si yo fuera un proyecto o una situación temporal que estaba manejando. Según Loser, Patrick les decía que yo era buena práctica para cuando encontrara a alguien con quien sí quisiera estar a largo plazo. Literalmente me llamaba su novia de práctica, y me comparaba con otras mujeres que conocía. Loser dijo que Patrick le había dicho varias veces que yo era un 6 en un buen día, pero que salir conmigo le ayudaba a descubrir lo que realmente quería en una relación seria. En ese punto, ya me sentía enferma, pero necesitaba saberlo todo. Loser me contó que Patrick tenía chats grupales con sus amigos donde calificaban a mujeres que conocían o veían en redes sociales. Al parecer, Patrick había enviado fotos mías a ese grupo y pidió que me calificaran, luego compartió los resultados como prueba de que podía hacerlo mejor. Loser sacó su celular y me dijo que había tomado capturas de pantalla porque sabía que no le creería sin pruebas. Me mostró mensajes de un grupo llamado The Voice, donde Patrick había enviado una foto mía del mes pasado, cuando fuimos a cenar por mi cumpleaños. Los mensajes eran brutales. Patrick había escrito: «Califiquen a mi novia de práctica», y sus amigos respondieron con números entre 4 y 6. Pero lo peor fue la respuesta de Patrick: «Exactamente lo que pensaba. Es un sólido 3 en su mejor día, pero es fácil de controlar y no cuestiona nada de lo que hago». Me quedé mirando el celular de Loser leyendo esos mensajes y quería vomitar. Esos hombres adultos estaban calificando mi apariencia como si fuera un objeto, mientras mi novio se reía y añadía comentarios crueles sobre lo controlable que era. Loser siguió mostrando más mensajes donde Patrick compartía detalles privados de nuestra relación. Les contaba sobre discusiones, cosas que yo le había confiado, incluso detalles íntimos de nuestra vida sexual.
Patrick estaba tratando toda nuestra relación como entretenimiento para sus amigos. Pero el peor mensaje fue de hace unos días, después de que Patrick regresó de casa de Loser. Patrick escribió: misión cumplida. Finalmente la puse en su lugar. Ahora duda de todo y camina sobre cáscaras de huevo, justo donde la necesito. Lo miré y le pregunté a Loser si él había participado en esas conversaciones. Me dijo que estaba en el grupo, pero que nunca participó en las calificaciones. Dijo que le había dicho a Patrick varias veces que lo que hacía estaba mal, pero Patrick solo se reía y decía que yo nunca me enteraría, así que no importaba. Loser me confesó que llevaba semanas pensando en contarme todo esto, especialmente después de ver cómo Patrick hablaba del incidente en el club como si fuera una victoria. Pero lo que finalmente lo hizo decidirse fue ver una conversación entre Patrick y otra chica que le hizo darse cuenta de cuán profunda era la manipulación. Me mostró capturas de mensajes entre Patrick y una chica llamada Ann. Los mensajes eran de principios de semana, justo después de que Patrick volvió al departamento. En esos textos, Patrick se jactaba con Ann de cómo me había roto en el club y de que ahora estaba completamente bajo su control. Le dijo que hacerme disculparme con la chica rubia fue la mejor parte de la noche, porque demostraba que yo haría cualquier cosa por no perderlo. Dijo que llevaba meses probando mis límites para ver cuánto toleraría, y que lo del club fue su forma de establecer dominio total en la relación. Los mensajes con Ann eran fríos y clínicos, como si Patrick estuviera hablando de una estrategia de negocios en lugar de alguien a quien supuestamente amaba. Escribió que me estaba haciendo sentir celosa e insegura deliberadamente para que yo agradeciera cualquier atención que me diera. Dijo que su plan estaba funcionando perfectamente porque ahora yo dudaba de mi propia realidad y estaba desesperada por demostrar que no era la persona celosa y dramática que él me había hecho creer que era. Ann le preguntó si no se sentía mal por manipularme así. Y Patrick respondió: ¿por qué me sentiría mal? Ella eligió quedarse. Cada vez que pruebo sus límites y ella lo acepta, es su culpa. Yo solo le doy lo que está dispuesta a tolerar. Ya estaba llorando, no solo de tristeza, sino de pura rabia. Loser me pasó unas servilletas y me dijo que lamentaba haber tardado tanto en contarme, pero que esperaba que no fuera demasiado tarde para que saliera de esto antes de que Patrick hiciera más daño. Y luego me dijo que aún había más que debía saber. Patrick había estado viendo a otras mujeres durante toda nuestra relación. No se trataba solo de coqueteos o infidelidades emocionales. Patrick me estaba engañando con varias mujeres. La chica del club no era una desconocida. Patrick llevaba semanas escribiéndose con ella, y ya se habían acostado antes. Según Loser, Patrick tenía una rotación de mujeres con las que se veía cuando yo pensaba que estaba trabajando hasta tarde o saliendo con amigos. Usaba nuestro departamento cuando yo estaba en el trabajo o visitando a mis padres. Loser me dijo que incluso había llevado mujeres a lugares que solíamos frecuentar juntos, como nuestro restaurante favorito, y luego publicaba fotos en redes sociales para ver si yo me daba cuenta. Me mostró mensajes de Instagram entre Patrick y varias mujeres, a quienes les hacía creer que estaba soltero o saliendo casualmente. Les decía que estaba entre relaciones o que veía a alguien sin importancia. La tal Brianna, cuyo mensaje vi el otro día, era alguien con quien Patrick se acostaba regularmente. Su mensaje de «ella no tiene idea jajaja» era sobre Patrick llevando a otra chica a una fiesta donde Brianna también estaba, mientras yo supuestamente estaba en casa enferma con dolor de cabeza. Loser dijo que Patrick estaba viviendo dos vidas completamente distintas conmigo. Conmigo era el novio comprometido que solo intentaba resolver problemas normales de pareja. Con todos los demás, era soltero y disponible, hablando constantemente de cómo planeaba terminar con su novia de práctica, en cuanto encontrara a alguien que valiera la pena. Le pregunté a Loser por qué me contaba todo esto ahora, y me dijo que ver a Patrick humillarme en el club fue la gota que colmó el vaso. Dijo que Patrick se estaba volviendo cada vez más cruel y calculador en su manipulación, y que temía lo que pudiera hacerme si yo seguía con él. También me contó que Patrick planeaba romper conmigo cuando tocara renovar el contrato de alquiler. Al parecer, me estaba usando para pagar menos renta y tener apoyo doméstico mientras buscaba a alguien con quien sí quisiera estar a largo plazo. Le decía a sus amigos que yo era conveniente por ahora, pero que no tenía intención de quedarse conmigo una vez que encontrara a su verdadera novia. Lo más repugnante fue enterarme de que Patrick había hecho apuestas con sus amigos sobre cuánto tiempo le tomaría destruir por completo mi autoestima. Loser me mostró mensajes donde Patrick se jactaba de lo insegura que me había vuelto, y decía que probablemente le rogaría que no me dejara cuando decidiera irse. Después de 2 horas viendo pruebas de que toda mi relación había sido una mentira,
me sentía completamente entumecida. Todo lo que Patrick había dicho y hecho cobraba sentido. Cómo rastreaba mis reacciones, cómo me hacía dudar de mis propios sentimientos, cómo manipulaba nuestras discusiones para que yo siempre fuera el problema. Todo había sido una estrategia psicológica deliberada. Loser me confesó que llevaba meses sintiéndose culpable por no hablar antes. Dijo que había intentado distanciarse de Patrick al ver lo cruel que era, pero que Patrick simplemente encontraba otros amigos con quienes compartir sus tácticas de manipulación. Le agradecí por finalmente decirme la verdad, aunque fuera devastadora. Loser me dijo que tenía capturas de pantalla de todo y que debía guardarlas por si necesitaba pruebas de lo que Patrick había estado haciendo. Me advirtió que Patrick probablemente intentaría manipularme aún más cuando lo confrontara. Me fui sintiendo que mi mundo se había puesto patas arriba. Todo lo que creía saber sobre Patrick y nuestra relación era falso. Había estado viviendo con un extraño que me veía como un blanco fácil para sus juegos psicológicos. El camino de regreso fue brutal, porque sabía que tendría que enfrentar a Patrick con todo lo que Loser me había mostrado. Pero también sentía una extraña sensación de alivio, porque finalmente todo tenía sentido. Todas esas veces que pensé que estaba exagerando o volviéndome loca, tenía razón. Patrick me había estado manipulando deliberadamente todo el tiempo. Volví al departamento alrededor de las 6 de la tarde y Patrick ya estaba en casa, preparándose la cena como si nada. Me preguntó cómo había estado mi día y si había hecho algo interesante, y yo solo lo miré, pensando en cómo probablemente había estado escribiéndose con otras mujeres toda la tarde mientras fingía estar en el gimnasio. Le dije que necesitábamos tener una conversación seria, y de inmediato puso esa cara condescendiente como si se estuviera preparando para manejar otro de mis arrebatos emocionales. Me dijo que esperaba que hubiera tenido tiempo para reflexionar sobre nuestra conversación de principios de semana y que estuviera lista para reconocer mi parte en los problemas de la relación. Ahí fue cuando exploté. Le dije que sabía del grupo de chat donde me calificaban y me llamaban su novia de práctica. Le dije que sabía de las mujeres con las que me había engañado y que sabía que todo lo del club había sido planeado para humillarme. La cara de Patrick se puso completamente blanca, y luego roja. Por primera vez desde que lo conocía, lo vi realmente asustado en lugar de arrogante y controlador. Empezó a tartamudear y a preguntarme de dónde había sacado esa información, exigiendo saber con quién había hablado. Le dije que no importaba de dónde lo había escuchado, porque tenía pruebas de todo. Patrick entró de inmediato en modo de control de daños y empezó a negarlo todo, diciendo, quien te haya dicho eso está mintiendo y quiere arruinar nuestra relación. Pero podía ver el pánico en sus ojos. Parte 4 viene pronto, porque esta historia está lejos de terminar, y no van a creer cómo acaba todo. Última actualización. No puedo creer lo que ha pasado en los últimos días. Patrick ha perdido completamente la cabeza y no puedo parar de reírme de lo patético que se ha vuelto. Cuando lo dejé, acababa de confrontarlo sobre el grupo de chat y todas las infidelidades que descubrí. Su cara pasó de arrogante a aterrada en 2 segundos. Y ahí supe que todo era verdad. Patrick empezó a entrar en pánico, tratando de convencerme de que quien me había contado todo estaba mintiendo y tenía celos de nuestra relación. Seguía exigiendo saber quién me había mostrado los mensajes y de dónde había sacado la información. Saqué mi celular y empecé a leerle sus propios mensajes del grupo. El que decía que yo era un 3 en mi mejor día, pero fácil de controlar. Los mensajes donde me llamaba su novia de práctica. Todas las calificaciones y comentarios crueles sobre mi apariencia. Patrick intentó negarlo todo al principio, luego dijo que estaba sacando las cosas de contexto, y finalmente admitió que los mensajes eran reales, pero aseguró que solo estaba hablando tonterías con los chicos, y que no lo decía en serio. No dejaba de preguntar quién tenía acceso a sus mensajes privados y cómo habían llegado hasta mí. Fue entonces cuando le dije que también sabía sobre Brianna, Ann, la chica rubia del club y todas las demás mujeres con las que se había estado acostando. Patrick se puso completamente pálido y empezó a balbucear que todas eran solo amigas y que yo estaba malinterpretando conversaciones inocentes. Pero ahí solté la bomba de verdad. Le dije que sabía de sus encuentros regulares con la esposa de su jefe. Patrick se puso blanco como una sábana y empezó a tartamudear como si estuviera teniendo un derrame cerebral. Tenía capturas de pantalla de Patrick presumiendo ante sus amigos sobre esta mujer casada, cuyo esposo resulta ser el director de la empresa donde trabaja. Patrick había enviado mensajes detallados sobre su aventura, incluyendo fotos y videos que ella le había mandado, además de fechas y lugares donde se encontraban. Los mensajes eran explícitos y contenían el nombre completo de la mujer,
fotos de su rostro, incluso capturas de pantalla donde ella le contaba los viajes de negocios de su esposo para que pudieran coordinar sus encuentros. Patrick había documentado toda su aventura con la esposa de su jefe con lujo de detalles. Cuando mencioné su nombre, Patrick parecía a punto de desmayarse. Se olvidó por completo de intentar averiguar quién me había dado la información y empezó a suplicarme que no hiciera nada con esas capturas. Me prometió que haría lo que yo quisiera si las borraba y nunca hablaba del tema. Miré a ese hombre patético que había pasado meses haciéndome sentir insignificante y le dije, ¿ahora sí te preocupan las consecuencias? Qué curioso. Patrick intentó todos los trucos posibles. Dijo que estaba violando su privacidad. Que quien me dio esa información había traicionado su confianza. Que yo estaba siendo dramática y que todas las relaciones tienen problemas. Pero cuando mencioné a la esposa de su jefe otra vez, toda su seguridad se desmoronó. Le dije que tenía exactamente 1 hora para empacar sus cosas y salir de mi departamento, porque el contrato está a mi nombre ya que su crédito es un desastre. Y por primera vez en toda nuestra relación, Patrick no discutió. Solo asintió y empezó a meter su ropa en una bolsa como si su vida dependiera de ello. Mientras empacaba, no dejaba de preguntarme qué pensaba hacer con las capturas y rogaba que le dijera quién me las había dado. Yo solo sonreí y le dije que aún no había decidido qué hacer, pero que definitivamente las guardaría en un lugar seguro. Patrick parecía a punto de vomitar. Seguía diciendo que necesitaba saber quién estaba compartiendo sus mensajes privados para manejar la situación, y yo solo me reí y le dije que ese barco había zarpado el día que decidió documentar su aventura con lujo de detalles. Antes de irse, Patrick hizo un último intento desesperado. Dijo que lo sentía, que había cometido errores terribles, pero que arruinar su carrera no cambiaría nada. Dijo que si yo realmente lo amaba, no destruiría su vida por unos mensajes estúpidos. Me reí en su cara y le dije que su vida ya estaba destruida. Él lo había hecho solito. Le dije que no planeaba arruinar nada, solo mantener mis opciones abiertas en caso de que intentara molestarme otra vez. Patrick se fue esa noche más rápido de lo que lo había visto moverse jamás. Sin amenazas de que me arrepentiría. Sin promesas de que volvería. Solo puro pánico por lo que yo pudiera hacer con las pruebas de su aventura. El viernes por la mañana me desperté sintiéndome increíble. Cambié las cerraduras y empecé a tirar todas sus cosas. Pero lo mejor fue ver a Patrick tratando de volver a caerme bien sin admitir lo que había hecho. Empezó a mandarme mensajes desesperados diciendo que había cometido errores, pero que podíamos superar cualquier cosa juntos. Dijo que eliminaría todas sus redes sociales y cortaría contacto con sus amigos si yo prometía no compartir las capturas con nadie. Ignoré cada mensaje, lo que aparentemente lo volvió loco. Para el viernes por la noche, me escribía sin parar, alternando entre disculpas patéticas y pánico por su carrera. El sábado por la mañana, Patrick apareció en mi edificio, tocando el intercomunicador una y otra vez. Cuando finalmente respondí, estaba casi llorando, pidiéndome que hablara con él 5 minutos. Dijo que sabía que había arruinado todo, pero que destruir su trabajo no me haría sentir mejor. Le dije por el intercomunicador que yo no estaba destruyendo nada. Solo estaba existiendo con conocimiento de sus decisiones. Si sus decisiones arruinaban su carrera, ese era su problema, no el mío. Patrick empezó a desesperarse y dijo que haría lo que yo quisiera. Que me pagaría. Que se disculparía públicamente. Lo que fuera para que esto desapareciera. Le dije que lo único que quería era que me dejara en paz y que si seguía tocando el intercomunicador, llamaría a la policía. El domingo por la mañana, Patrick empezó a llamarme desde diferentes números porque ya había bloqueado el principal. Los mensajes de voz eran patéticos. En uno, literalmente lloraba, pidiéndome que por favor le dijera que quería de él. Pero el mejor mensaje fue uno donde decía que entendía por qué estaba enojada, pero que la venganza no me haría feliz a largo plazo. Dijo que destruir su carrera me haría tan mala como él, y que yo era mejor que eso. Lo llamé después de ese mensaje. Cuando contestó, sonaba esperanzado, como si por fin fuera a hablar conmigo. Le dije, hola, Patrick. Solo quería que supieras que no estoy vengándome de ti. No necesito destruir tu carrera. Tú ya lo hiciste solito cuando decidiste documentar tu aventura con la esposa de tu jefe y compartirlo con tus amigos como si fuera entretenimiento. Yo solo soy consciente de tus decisiones. Patrick empezó a tartamudear diciendo que no era lo que parecía y rogando que no arruinara su vida por un error.
Le dije que su vida no era mi responsabilidad, era suya. Si le preocupaban las consecuencias, tal vez debió pensarlo antes de dejar un rastro digital de su infidelidad. Colgué antes de que pudiera responder y bloqueé su nuevo número también. El lunes por la mañana me desperté y vi que había creado 3 cuentas falsas de Instagram para intentar escribirme. Los mensajes eran completamente desequilibrados, rogando, preguntando qué podía hacer para arreglar esto. Pero quiero dejar algo claro. Sé que algunos esperan que exponga la aventura ante el esposo de esa mujer. Y entiendo por qué eso parece justicia. Pero descubrí que ella tiene un hijo de 2 años, y no voy a ser responsable de destruir la familia de un niño inocente. Eso es entre ella, su esposo y su conciencia. No voy a ser quien explote su matrimonio solo para vengarme de Patrick. Su esposo merece saberlo, pero esa no es mi historia que contar. Lo que sí estoy haciendo es dejar que Patrick se vuelva loco, preguntándose qué haré con lo que sé. Y honestamente, verlo entrar en pánico por sus propias decisiones mientras yo tengo todo el poder en esta situación, es mucho más satisfactorio que cualquier drama que pudiera crear. Lo más gracioso es que ni siquiera he hecho nada con esas capturas. Solo estoy existiendo sabiendo lo que sé. Y Patrick está creando su propio infierno personal, preguntándose qué podría hacer yo. Ha perdido completamente el control de la narrativa que pasó meses construyendo. Ha pasado una semana desde que lo eché, y me siento como una persona completamente distinta. Duermo increíble. Tengo energía otra vez. Y en lugar de caminar sobre cáscaras de huevo, camino sabiendo que el karma lo alcanzó de la forma más poética posible. Mi amiga Hallie vino ayer y le mostré algunos de los mensajes desesperados de Patrick. Llorábamos de risa viendo lo patético que se ha vuelto. Hallie dijo que nunca había visto a alguien entrar en pánico tan fuerte por las consecuencias de sus propias acciones. Patrick pasó meses haciéndome dudar de mi valor, manipulando cada emoción, cada reacción, hasta hacerme creer que el problema era yo. Hoy, ese mismo hombre me ruega que no revele quién es realmente. Pero ya no necesito hacerlo. Porque la verdad tiene una forma silenciosa de hacer justicia, no necesita gritar, solo existir. Y mientras él se consume en su propio miedo, yo camino con paz. No porque lo haya vencido, sino porque me recuperé a mí misma. Aprendí que no se trata de vengarse, sino de sanar. Que el poder no está en destruir a quien te hirió, sino en reconstruirte sin él. Y eso, al final, es lo que realmente lo derrota. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de Reddit. Cuéntame en los comentarios qué hubieras hecho tú en esta situación, quiero leer tu opinión.